Esta presidencia, en el marco de la solemnidad que nos ocupa, le quiere dar la más cordial bienvenida al señor presidente de la Cámara de Senadores, don Ernesto Cordero Arroyo. Muchas gracias por estar con nosotros, señor. Don Ricardo Cantú, tiene usted el uso de la voz. Gracias, diputado presidente. Señoras y señores invitados especiales a esta sesión solemne, compañeras y compañeros legisladores. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión realiza esta sesión solemne para recordar el centenario del asesinato de don Francisco I. Madero y don José María Pino Suárez, quienes fueron presidente y vicepresidente de la República, respectivamente, así como los asesinatos de Serapio Rendón, Gustavo Amadero, Adolfo C. Gurrión y Belisario Domínguez. El 22 de febrero de 1913, cerca de la medianoche, y a unas cuantas cuadras de este Palacio Legislativo, en lo que era la penitenciaría de Lecumberri, como resultado de la traición fraguada, auspiciada y fomentada por el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Henry Lane Wilson, en complicidad con los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz principalmente, se llevó a cabo la horrenda masacre de quienes en noviembre de 1910 convocó a los mexicanos a terminar con la tiranía de Porfirio Díaz. Un pueblo que por primera vez, después de 34 años de ejercicio de manera libre y directa su voto, eligió como presidente de la República a Francisco I. Madero y como vicepresidente a José María Pino Suárez. Los vientos de cambio democrático en el ejercicio del poder político hallaron infinidad de reticencias en la red de intereses tejidas durante el gobierno de Porfirio Díaz. Los grandes capitalistas a quienes entregó la riqueza nacional nunca vieron con buenos ojos la salida del poder del general Díaz y tampoco aceptaron que a través del ejercicio democrático valiera más el voto de un pueblo que el de ellos. El gobierno de Madero pretendió resolver los problemas del país, pero la voluntad política no fue suficiente. Como nunca antes, la prensa, que durante la dictadura de Díaz estuvo sometida, desafió una campaña despiadada en contra del régimen maderista. En su gobierno se estableció un impuesto especial del timbre sobre petróleo de 0.20 centavos por tonelada, lo cual generó un gran malestar en las compañías petroleras que sin regulación alguna operaban en nuestro país. Este es un buen antecedente que deben tomar en cuenta quienes trabajan por regresar el negocio del petróleo mexicano a las grandes corporaciones petroleras transnacionales. Compañeras y compañeros legisladores, durante la decena trágica, el gobierno fue quedando solo y esto facilitó que la traición se cerniera sobre el Ejecutivo Federal. La nefasta intervención del embajador norteamericano Henry Lane Wilson llegó a la firma del denominado Pacto de la Embajada, por medio del cual los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz ocuparían la presidencia. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son hechos prisioneros el 18 de febrero en sus oficinas de Palacio Nacional. El día 19 de febrero presentan su renuncia a los cargos de presidente y vicepresidente respectivamente, y el Congreso, en un acto reprochable, acepta dichas renuncias. Sin embargo, hay que destacar los nombres de los diputados que de manera valiente votaron en contra de la aceptación de la renuncia del presidente. Ellos fueron los diputados Alfonso Alarcón, Francisco Escudero, Leopoldo Hurtado, Luis Manuel Rojas, Manuel Méndez, Ramón Morales, Luis Navarro y Alfredo Ortega. Una vez que es aceptada la renuncia, no se respetó el acuerdo de permitir que los señores Madero y Pino Suárez salieran del país. Antes, al contrario, en un día como hoy, hace 100 años, fueron vil y arteramente asesinados. El embajador norteamericano, en una actitud injerencista,
fomentó el golpe de Estado y pudo, de haberlo querido, salvar las vidas del expresidente y exvicepresidente. Esta conducta nefasta contrasta con la del embajador de Cuba ante nuestro gobierno, el señor don Manuel Márquez Sterling, quien realizó infinidad de intentos por salvar la vida de los dos gobernantes depuestos. En su libro, Los últimos días del presidente Madero, nos narra paso a paso todo el drama que se vivió y cómo a la postre sus esfuerzos fueron vanos. Se contienen los telegramas cruzados entre los embajadores de Cuba y de Estados Unidos y fácilmente se advierte la conducta falaz del representante norteamericano. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos ciertos de que se hace necesario que este Congreso reconozca lo valeroso y digno de la conducta del señor embajador de Cuba, entre otras, por estas razones, los vínculos de amistad entre los pueblos de México y Cuba serán imperecederos. El sacrificio de los señores Madero y Pino Suárez fue un acto cobarde que halló respuesta inmediata en el pueblo de México. El día que su renuncia es aceptada en el Congreso, la legislatura del Estado de Coahuila emitió un decreto en el que autorizó al gobernador Venustiano Carranza para armar fuerza para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República. El 26 de marzo se expide el Plan de Guadalupe y un ejército popular derrota a las fuerzas de la dictadura de Huerta y su gobierno espurio termina saliendo del país. Compañeras y compañeros legisladores, este centenario del asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez nos debe hacer reflexionar sobre los grandes sacrificios que ha costado la lucha por la democracia en México. Ellos son los más representativos, pero son muchos más los que han ofrendado su vida por ella, y con la investidura que tenemos y las responsabilidades inherentes a nuestro encargo de representantes de la nación, no podemos actuar irresponsablemente ante la coyuntura que estamos viviendo. Pongamos en primer lugar los intereses de México, de la mayoría de los mexicanos, por sobre los de la oligarquía nacional y extranjera que hace 100 años y ahora pretende hacer valer sus intereses facciosos en detrimento de los intereses y del bien común. El mejor homenaje que podemos hacerles a nuestros mártires no es solo pronunciando elocuentes discursos y ceremonias solemnes, sino con nuestros actos traicionamos los ideales por los que ellos lucharon. El mejor homenaje que podemos brindarles es retomando sus banderas de lucha, sus ideas, aprender de su ejemplo, de nuestra historia y actuar en consecuencia con dignidad y valentía. Es cuanto, diputado presidente.